De emisora punto 5 o de la cadena Jorge Barón División Radio es responsabilidad de sus realizadores. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. Al Día Noticias, un periodismo de análisis en profundidad, independiente. Al Día Noticias, con los protagonistas de los hechos. Dirige John Didier Rodríguez Marín. En Colombia, a las 12 del día, 1 minuto. Muy buenas tardes para todos los oyentes de Al Día Noticias. Les saludamos desde emisora punto 5 en los 1490 del AM y también a través de nuestra página de Facebook de Al Día Noticias con John Didier Rodríguez. Atención a los hechos más importantes para hoy viernes 9 de febrero, que a propósito se celebra el Día del Periodista. Atención a los hechos que estaremos desarrollando en esta emisión. La Corte Suprema de Justicia se puso en marcha después del asedio en medio de la elección del fiscal general. Humberto de la Calle es vicepresidente de la República y actual senador de la República, pues criticó al secretario de la DEA por el respaldo que entregó al presidente Gustavo Petro. Falta de rigor ofende la democracia en Colombia, ha dicho Humberto de la Calle. Humberto de la Calle también culpó al presidente Petro por el cerco al Palacio de Justicia. No puede lavarse las manos, aseguró el congresista. Atención que avanza la búsqueda de Dilian Santiago, un niño misteriosamente desaparecido en el sur de Bogotá. Pese al cese al fuego anunciado por el ELN, esta guerrilla acaba de anunciar un paro armado en el departamento del Chocó. La segunda Marquetalia plantea el no secuestro, la no extorsión y tránsito de economía, según Oti Patiño. Niegan tutela del Ministerio de Salud contra la EPS Sanitas por crisis de medicamentos en Cruz Verde. Por llamar narcotraficante al presidente Petro, el locutor de Tropicana en la ciudad de Cali podría pagar varios años de cárcel. Región Caribe se ve azotada por el mar de Leva, que deja playas cerradas, daños e inundaciones. Israel amplió su ofensiva militar en el extremo de la Franja de Gaza. Funcionarios y servidores públicos principales agresores de la prensa en Colombia en el 2023, según la FLIP. Con 200 frentes de obra, el IDU avanza en el arreglo de vías en Bogotá. Hoy 9 de febrero, Día del Periodista, tenemos varios de ellos invitados para que hagan una reflexión de este que según Gabriel García Márquez es el mejor oficio del mundo. También tenemos invitado al exconcejal de Bogotá, Celio Nieves Herrera, con quien podríamos entrar en materia en este momento para analizar la situación que se ha presentado en las últimas horas en el territorio nacional. Así que, exconcejal Celio Nieves Herrera, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Y qué lectura le da usted a los últimos acontecimientos ocurridos en Colombia, donde muchos han puesto el grito en el cielo, se han prendido las alarmas, está la democracia en riesgo, sitiaron a los magistrados, tuvieron que salir escoltados, cual película, alistaron el helicóptero para sacarlos vía aérea, hubo que utilizar el SMAT, que no los convocó el Petro, que sí los convocó el presidente, los dimes y diretes no faltan ante esta situación política que vive en el país. ¿Usted qué lectura le da a los últimos hechos ocurridos en el país? Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, don Didier, muy amable por la invitación. Primero, pues saludarlo a usted especialmente en este día. Es un hombre, un excelente comunicador, periodista, con mucha transparencia y por eso confiamos en que su comunicación e información diaria y cotidianamente a su audiencia es muy veraz y muy ajustada a la realidad. A ver, sobre la pregunta, indudablemente siempre hay unos responsables de lo bueno, de lo regular o de lo malo que se suceda en una nación como la nuestra. Y uno no le debe sacar el cuerpo a las responsabilidades. Me parece que primero hay desafortunadamente un cruce de choques
entre los poderes que hay en Colombia. Eso no debe existir, indudablemente. Debe haber respeto de uno y de otro lado. Pero lo cierto es que lo que ha llevado a este clima de preocupación, que para mí es ocasional, no es temporal, no es definitivo, es la ausencia de una definición por parte de la Corte Suprema de Justicia frente a la elección, no a la designación, sino a la elección de la señora fiscal general de la Nación. Y digo de la señora fiscal porque hay una terna de mujeres que oportunamente fue presentada por el señor presidente de la República, Gustavo Petro, a esa corte. Y yo siento que en medio de la postura del señor fiscal actual, Barbosa, que más que un fiscal, en mi opinión, lo hago de manera respetuosa, en mi opinión, se ha convertido no en el fiscal, sino en un opinador de los asuntos del gobierno y en un opositor como si no fuese el fiscal general de la nación. Es decir, no está cumpliendo su papel de respeto a ese ente tan importante del poder administrativo, político, judicial de Colombia. Todo lo que pasó ayer sí fue convocado por las centrales obreras, por la PECODE, que se sintió golpeada y maltrecha por un asunto que no debiera haber sucedido. Y fue el allanamiento que la Fiscalía ejerció a la Federación Colombiana de Trabajadoras, de la cual yo hice parte como dirigente de los trabajadores de la educación del país. Y ese clima se exacerbó y nos obligaron a convocar, y yo digo nos obligaron porque yo me siento comprometido en la convocatoria de amigos, de amigas, de ciudadanos de Bogotá y del país a ese hecho de respaldo al gobierno del cambio y a que se elija lo más pronto posible la señora fiscal de la República. Entonces, los responsables de la convocatoria es parte del mismo gobierno, eso hay evidencias, no nos podemos apartar de esa realidad. Las centrales obreras, las centrales sindicales de Colombia, organizaciones de trabajadores del campo, de las etnias, de los afros, y ahí hubo un acumulado de números de presentes en las manifestaciones y en las marchas que tuvieron un desenlace no el mejor en algunas partes del país, pero no propiciado por quienes lo convocamos. Ahí es donde tienen que entrar las autoridades a investigar si hay infiltrados en esas marchas, y cuando hayan infiltrados, pues no son de responsabilidad ni son convocados por los que asumen con propiedad esa convocatoria. Celio Nieves Herrera es docente, es maestro, fue concejal de Bogotá en 4 periodos, si mal no estoy, por el Polo Democrático. Profesor, recordemos que el presidente puso un trino prendiendo las alarmas del rompimiento de la institucionalidad, que porque la fiscalía lo quería tumbar. Y ante eso dijo que había que manifestarse. Pues de inmediato FECODE puso fecha, 8 de febrero, y la movilización. ¿Esa no es una convocatoria que hace el presidente? Sí, yo por eso digo, yo en eso me aparto de los que dicen que el presidente no ayuda a la convocatoria. Yo creo que sí, creo que sí, y lo hace justificada y legalmente. Ahí no se está, esa convocatoria no va contra las instituciones, sencillamente va en solicitud de un respaldo a su gobierno y de una solicitud y o exigencia a la Corte Suprema de Justicia para que lo más pronto posible nombre a la fiscal que debe reemplazar al señor fiscal actual Barbosa, para evitar que se posesione, así sea de manera temporal, la vicefiscal Mancera, que tiene una serie de comentarios, incluidos los grandes medios de comunicación, que
que la desfavorecen para que ocupe ese cargo tan importante. Entonces, evitémonos ese asunto y esa polémica, y señores de la Corte Suprema de Justicia, por supuesto con los estudios debidos, con las discusiones razonables, la elijan lo más pronto posible y no se... A ver, ¿por qué lo más pronto posible? Porque indudablemente ellos ya miraron las hojas, las revisaron, le dieron concepto, visto bueno a las mismas. Entonces uno no entiende por qué tanta demora, ¿sí? El ciudadano común y corriente no entiende por qué tanta demora. Si un fiscal tiene unos términos para el cargo, inmediatamente, si los pasos anteriores están resueltos, pues que se elija a la que lo debe continuar. Eso es como si un presidente de la República tiene 4 años y entonces quiere demorarse 2 o 3 días más. No, de eso no puede suceder en un país que es amante de la democracia y de las buenas costumbres. Entonces, eso se resuelva inmediatamente y seguro que no van a haber para ese tema más movilizaciones. Yo lo que encuentro en la declaración suya y también en otros de la dirigencia de la izquierda en Colombia es que están llamando la atención de que esto lo empezó fue el fiscal porque ha tenido una posición política y además de ataque a la dignidad del gobierno, el ejecutivo, del presidente de la República. Ese punto está claro, ¿correcto? Claro, y además el fiscal estuvo en Estados Unidos buscando, digamos, respaldo para que la señora vicefiscal de la Nación asuma el cargo, así sea en la figura del encargado. Profesor, pero hay algo que yo sé que el tiempo es corto, usted tiene un compromiso y por eso arrancamos con esta entrevista y era importante conocer su análisis, pero es que hay antecedentes que muestran que la elección del fiscal no ha sido un proceso fácil para la Corte Suprema. Mira, en la elección de Vivian Morales en el 2010 hubo interinidad previa de 16 meses a cargo de Guillermo Mendoza Diaco y hubo 16 rondas de votaciones con terna de Uribe y luego 3 rondas con la terna de Santos. La elección de Eduardo Montealegre en el 2012, interinidad previa de 3 semanas a cargo de Marta Lucía Zamora, elegido luego en 11 rondas de votaciones. Elección de Néstor Humberto Martínez en el 2016, interinidad previa de 4 meses a cargo de Jorge Fernando Perdomo, elegido después de 4 rondas de votaciones. En la elección de Francisco Barbosa en el 2020, interinidad previa de 8 meses a cargo de Fabio Spitia, elegido luego de 5 rondas de votaciones. Así que esto es un común denominador en lo que hace la Corte Suprema de Justicia y apenas llevamos 2 rondas. Y fíjese que usted que ha habido elección de fiscal con 16 rondas. No, eso está claro que esos hechos han sucedido, pero no porque hayan sucedido, entonces tenemos que seguir en los mismos errores históricos. Cuando el presidente de la República, el doctor Álvaro Uribe Vélez, asumía ese cargo como presidente, él tuvo demasiados encontrones con los magistrados de las Cortes y principalmente de la Corte Suprema de Justicia, y eso condujo a que la Corte demorara en su interpretación la designación del fiscal que había ternado el presidente Álvaro Uribe Vélez. Pero vuelvo a decir, es decir, uno no puede seguir siempre caminando sobre los hechos sucedidos que le hacen daño a la confianza de una nación y de un país. Pero en este momento hay un elemento adicional y es a quién queda encargada de ese cargo. Sobre esa señora, la doctora Mancera, no hay ningún tipo de confianza, ni por propios ni extraños. Hay estudios de periodistas, de investigadores que han dicho con claridad y con evidencias que ella tiene unos comportamientos no santos y por eso la desconfianza a que ella ocupe ese cargo, así sea por 1 mes, por 2 meses o por 3 meses, es supremamente alto. Última pregunta porque usted se tiene que ir. ¿Por qué hay que intimidar a los magistrados como lo hicieron ayer? Enfrentarse al ESMAD porque hay videos que se ven que fueron preparados con botellas. ¿Y por qué hay que intimidar a los periodistas? Porque también intimidaron a los periodistas allá en el Palacio de Justicia. ¿Por qué tiene que pasar eso así todo? ¿Por qué a los berracazos? ¿Por qué todo violentamente? Yo estoy en desacuerdo con esos hechos.
lo manifiesto aquí a través de su buen medio de comunicación, pero vuelvo a decir, eso es una absoluta minoría. Mire, las manifestaciones en Colombia ayer fueron grandes, civilistas y pacíficas en Bogotá frente a la Fiscalía. Yo estuve presente allí frente a la Fiscalía en las horas de la mañana y allí no pasó absolutamente nada, más que los discursos, las consignas y la alegría con que siempre los trabajadores y los ciudadanos de Colombia nos debemos manifestar. Eso mismo pasó en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Bucaramanga. Esto fue un hecho excepcional, ¿cierto? Que tiene unos responsables y que los responsables pues asuman esos malos comportamientos. Nosotros no estamos presionando indebidamente a nadie, sino por las vías democráticas que están amparadas constitucionalmente y a través de la ley, como es la protesta civilista y pacífica, que es lo que siempre nosotros nos anima cuando los derechos, cuando sentimos que los derechos y las peticiones del ciudadano no se resuelven. Eso fue lo que pasó ayer. Y este vandalismo de ayer, ¿son del movimiento de los que defienden a ultranza Petro o son infiltrados? Que dicen que son infiltrados, ¿o usted qué piensa? Fíjese que el señor presidente de la República, inmediatamente cuando tuvo conocimiento de esos hechos desafortunados allí en el Palacio de Justicia, ordenó al general, al comandante de la policía de Bogotá, el general Salamanca, que asumiera ese control. ¿Y con quiénes? Con la policía. Fue una orden del presidente de la República. O sea, el mismo presidente de la República no estaba, como no debiera estar de acuerdo nunca, con esos hechos que se presentaron ayer allí en la Plaza de Bolívar, en el entorno de donde se encontraban los magistrados tomando una decisión que seguramente no nos gustó que se haya tomado. Sí, van de nuevo a una sesión el próximo 22 de febrero y ojalá no haya ningún tipo de protesta para ver si lo de ayer se puso como una disculpa para no poder tomar la decisión. Entonces, que lo tomen tranquila, mesuradamente, con su inteligencia el próximo 22 y que el próximo 22 de febrero haya elección de fiscal general de la nación en una de las 3 mujeres. Profesor Celio Nieves Herrera, siempre bienvenido a los micrófonos de Al Día Noticias, muy generoso con sus palabras a propósito del Día del Periodista. Que pase muy buen día, gracias. Muchas gracias y para su importante audiencia una feliz tarde, muy gentil. Es el exconcejal de Bogotá, dirigente de izquierda en Colombia, del Polo Democrático, Celio Nieves Herrera, analizando los últimos hechos ocurridos. Tenemos también declaraciones de la presidenta de la Corte Constitucional en este momento, Diana Fajardo. No les gustó para nada la manera como se sintieron ayer los magistrados en el marco de esta movilización. Por eso la Corte Constitucional pide que no se bloquee, no se presione o amedrente a las instituciones de la justicia. Los jueces requieren tiempo, espacio y condiciones aptas para una adecuada deliberación y decisión de los asuntos, señaló la presidenta de la Corte Constitucional, la magistrada Diana Fajardo, a propósito de estos acontecimientos que se han presentado en las últimas horas. Así que vamos con la magistrada Diana Fajardo y su reacción a lo ocurrido en el entorno del Palacio de Justicia. A la opinión pública. La Corte Constitucional hace un preocupado llamado a la sensatez y a la calma. Destaca la legitimidad de la libre movilización ciudadana como genuina expresión de sus demandas y sus anhelos, y enfatiza la obligación de todos los demás habitantes del país y de las instituciones de respetarla y garantizarla. Sin embargo, también llama la atención en la necesidad de que no se bloquee, presione o amedrante a las instituciones de la justicia. Los jueces en todos los niveles requieren de tiempo, espacio y condiciones aptas para una adecuada deliberación y decisión de los asuntos y encargos propios. La Corte Constitucional reclama con vehemencia respeto por la independencia de la Corte Suprema de Justicia, así como por la integridad de sus miembros, y deplora los ataques, la violencia y los insultos,
lo que solo sirve para retardar las decisiones que los ciudadanos todos estamos esperando. Finalmente, la Corte envía su voz de respaldo, aliento y apoyo irrestricto a la Corte Suprema de Justicia y hace votos porque su independencia sea respetada, sus decisiones acatadas y sus magistrados protegidos. Ahí estaba entonces la declaración que en ese sentido entregó Diana Fajardo Rivera, la magistrada presidenta de la Corte Constitucional. Hay que decir en ese sentido también que hubo declaración del ministro del Interior, el ministro del Interior Luis Fernando Velasco, reiterando que la convocatoria fue de FECODE y no del gobierno. La Federación Colombiana de Educadores planteó autónomamente una movilización. Tenía argumentos, tenía temores que el gobierno respeta. Los ciudadanos tienen todo el derecho a movilizarse, a presentar sus inquietudes ante el Estado, obviamente en la medida en que este tipo de movilizaciones no generen quitarle de derechos a otros ni actos de violencia. Apenas ocurrió el incidente, el señor presidente de la República ordenó de inmediato a su jefe de gabinete y al director de la policía, ya que el ministro del Interior no estaba en la ciudad, desplazarse a la Corte Suprema de Justicia. El doctor Carlos Ramón González y el general William René Salamanca estuvieron reunidos en la tarde con los magistrados, particularmente con el señor presidente de la Corte, con quien también he hablado, y con muchos más magistrados también he tenido esas conversaciones. Y lo primero que hicieron fue asegurar la tranquilidad de los señores magistrados y la seguridad, no solo de los magistrados, sino de los funcionarios que trabajan en la Corte Suprema. Se pensó en algún momento una acción de fuerza de la policía para permitir el desplazamiento tranquilo de los magistrados. La propia Corte, en un argumento que yo respeto profundamente, dijo: una Corte que tiene que velar por las garantías y los derechos fundamentales de los ciudadanos y por la paz de este país, no quiere verse involucrada en unas acciones que terminen en enfrentamientos con ciudadanos en la propia Corte, y pidieron un manejo muy prudente que nosotros valoramos y, por supuesto, seguimos las solicitudes de los señores magistrados. Nosotros seguimos hablando con la Corte. Pedimos respeto a los ciudadanos por las decisiones de la Corte. La Corte solo está reglada por la Constitución y por las leyes. Y a ellos, como a cualquier servidor público, se nos obliga a cumplir la Constitución y las leyes, y el gobierno es respetuoso de ese cumplimiento de la Corte, de la Constitución y las leyes. Ahí estaba el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, a propósito de los hechos ocurridos en las últimas horas en el territorio colombiano. Pero también hubo un pronunciamiento que deja entrever el nerviosismo, el pánico que se vivió allí en el Palacio de Justicia cuando se ocurrieron estos hechos. La Corte Suprema de Justicia rechaza el asedio de este jueves al Palacio de Justicia y exige al Gobierno Nacional brindar las garantías necesarias para que la corporación pueda ejercer sus funciones sin presiones ni hostigamientos, ha dicho el propio presidente de la Corte Suprema de Justicia en declaraciones que entregó a los medios de comunicación. La Corte Suprema de Justicia rechaza enfáticamente el asedio de las últimas horas al Palacio de Justicia de la capital de la República. Situación que, además de afectar gravemente el derecho a la libertad de locomoción, pone en grave riesgo la vida e integridad física de magistrados, empleados, periodistas y demás ocupantes de la principal sede judicial del país. Como no solo lo ha manifestado, sino consagrado siempre en sus providencias, la Corte defiende y garantiza el legítimo derecho a la protesta pacífica y la divergencia de posturas ciudadanas e institucionales en asuntos públicos de la nación. Sin embargo, condena en esta oportunidad el bloqueo violento e ilegal al que es sometida nuestra Casa de Justicia. Es inaceptable que se llegue a sitiar a jueces cuya independencia, autonomía e imparcialidad
debe ser impulsada y promovida tanto por la sociedad como por los poderes públicos del Estado. La democracia queda en vilo cuando cualquier sector o actor de un país pretende presionar política, física o moralmente decisiones de la justicia. En un Estado de Derecho como el colombiano, la función judicial solo está sometida al imperio de la ley. Todo conflicto o diferencia deben ser tramitados por medio de los procedimientos institucionales consagrados en el orden jurídico. La Corte Suprema de Justicia exige al Gobierno Nacional brindar las garantías necesarias para que el ejercicio de las competencias de esta corporación y los demás jueces colombianos se puedan desarrollar sin presiones, hostigamientos o amenazas. Ahí está el mensaje que entregó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra Castro, minutos después de la situación tan difícil que debieron vivir allí en el Palacio de Justicia. Y también hay diversas reacciones que se han conocido, como el de la Corte Constitucional en solidaridad, y también los gremios económicos, un llamado al respeto por la institucionalidad hizo de nuevo Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, ante los bochornosos hechos que se registraron en inmediaciones del Palacio de Justicia tras conocerse la noticia de que la Corte Suprema no eligió fiscal general de la Nación. Así que hay preocupación en algunos sectores del país por la manera como se adelantó esta movilización en la capital de la República. Desde FENALCO rechazamos y condenamos los hechos que se han presentado hoy ante la Corte Suprema de Justicia y sus magistrados. Consideramos que las marchas promovidas por el gobierno son un irrespeto a la institucionalidad y a la separación de poderes en el país. Toda nuestra solidaridad con los magistrados y sus familias en los momentos que están viviendo. Ahí estaba Jaime Alberto Cabal, el presidente de FENALCO, pero hubo declaraciones bastante fuertes de todos los actores políticos, de derecha, de centro, de izquierda. Todos tienen una posición frente a esto, pero llama poderosamente la atención la del expresidente de la República, César Gaviria Trujillo, el presidente del Partido Liberal. Él ha dicho que los actos en que está incurriendo el gobierno de Gustavo Petro no son simplemente ilegales, sino que el presidente está actuando con actos violatorios de la Constitución. Nos está sacando del Estado de Derecho y estaría incurriendo en actos criminales, ha dicho el expresidente de la República, César Gaviria Trujillo, y también presidente del Partido Liberal. Colombianos, los actos en que está incurriendo el gobierno del presidente Petro no son simplemente ilegales o inconstitucionales. El presidente está actuando con actos violatorios de la Constitución, nos está sacando del Estado de Derecho y estaría incurriendo en actos criminales. Le quiero hacer un llamado a los ciudadanos de Colombia, a sus partidos políticos, a sus organizaciones gremiales, a las organizaciones no gubernamentales, a defender nuestra democracia. A la justicia se la fortalece y se la respeta. No vamos a permitir que Petro quebrante 200 años en que estas instituciones defendieron nuestra democracia y que en 200 años de vida republicana nunca hemos visto actuaciones como las que hemos observado en el día de hoy. Lo que estamos viendo hoy está más allá de una conducta dictatorial, raya en lo criminal, y así deben ser juzgados. El presidente no se está comportando como una persona cuerda. Abogamos porque reasuma su capacidad mental para gobernar a Colombia. Ahí estuvo el pronunciamiento que hizo el expresidente de la República y presidente del Partido Liberal, César Gaviria Trujillo, bastante fuerte, lo que le ha dicho, que no se comporta como una persona normal, no es cuerda, que ojalá recupere su salud mental, ha dicho César Gaviria. También se pronunció el alcalde mayor de Bogotá, dice en su cuenta de X: hoy nuestro equipo de gestores de Bogotá
debió intervenir en las manifestaciones para proteger a miembros de la prensa que estaban siendo agredidos. La libertad de prensa y de expresión son pilares fundamentales de nuestro sistema democrático y no vamos a aceptar ataques contra periodistas ni medios de comunicación, ha dicho el alcalde mayor en su cuenta de X. También hay un segundo mensaje que queremos destacar. Dice el alcalde Carlos Fernando Galán: el asedio al Palacio de Justicia y las presiones a la Corte Suprema de Justicia son inaceptables. Hago un llamado a la calma y la sensatez y a que protejamos la institucionalidad. Durante varias horas trabajamos de manera articulada con los magistrados de la Corte y la policía para que a través del diálogo se pudiera levantar el bloqueo en las entradas y salidas del Palacio de Justicia. Después de varios intentos y a pesar del apoyo de los gestores de Bogotá, se agotó esta instancia y se pasó a intervenir para desbloquear los accesos y garantizar la libre circulación de los magistrados. Bogotá es una ciudad respetuosa del derecho a la protesta pacífica, pero estas manifestaciones no pueden, por ningún motivo, derivar en violencia ni producir un bloqueo a la libre circulación de los magistrados de las altas cortes. Debemos rodear a la Corte Suprema de Justicia y garantizar que pueda elegir libremente a la próxima fiscal general de la Nación. Ha sido el mensaje del alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Así que esos son algunos de los pronunciamientos que se han tenido, pero de pronto uno de los hechos también que se destacaron en la jornada ha sido la del presidente, que salió en Twitter a responderle a la procuradora que pidió la intervención de la policía. Le dice el presidente en su cuenta de X: las órdenes a la policía las da el presidente de la República, así que le solicito a la procuradora mesura, no abuse de sus funciones. Entonces es un presidente que está muy pilas desde la cuenta de X a gobernar. Por aquí tenemos la declaración que entregó la procuradora solicitando la intervención de la policía, lo que generó la respuesta del presidente. Una preocupación muy grande como Procuradora General de la Nación. En estos momentos, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y algunos funcionarios se encuentran dentro del Palacio de Justicia, podríamos decir, entre comillas, secuestrados por un grupo de manifestantes, y creo que necesitamos darle la solidaridad a ese órgano autónomo independiente del gobierno como es la rama judicial. Hoy, más que nadie, exigimos de la fuerza pública y del señor general Salamanca que actúe con la contundencia y con la fuerza suficiente para garantizar no solo la vida de los magistrados y los funcionarios que se encuentran dentro del Palacio de Justicia, sino además de garantizar la institucionalidad de nuestro país. Mi solidaridad con los magistrados de la Corte, y como Procuradora General de la Nación estamos ya como cabeza del Ministerio Público en el Palacio de Justicia. Está la Defensoría del Pueblo, está la Personería, todo el Ministerio Público atentos para que los manifestantes, con el derecho que tienen, lo hagan de manera pacífica y tranquila. Bueno, por este pronunciamiento de la procuradora Margarita Cabello, el presidente le contestó de inmediato en la red social de X: las órdenes a la policía las da el presidente de la República, así que le solicito a la procuradora mesura, no abuse de sus funciones. Quiere decir que esos enfrentamientos del jefe de Estado están a la orden del día en todos los frentes, no solo con la Fiscalía, sino también con la Procuradora. Lucía Bastidas Úbate es concejal de Bogotá y que ha sido nombrada en el gabinete de Carlos Fernando Galán, es la nueva directora del Departamento de la Defensoría del Espacio Público, el DADET. Publicó en su cuenta de X, Lucía Bastidas, un video donde se ve claramente que la situación estaba preparada y premeditada. Entonces pregunta ella en su cuenta de X: ¿disfrazados? ¿Espontáneos? ¿Protesta pacífica? ¿Quiénes están detrás? Pregunta en ese sentido la ex concejal de Bogotá y nueva directora del DADE en Bogotá, Lucía Bastidas, sobre lo que pasó. Así que vamos a empezar a transmitir una serie de videos donde se ve cómo fue la protesta de ayer, de violenta, de agresiva, contra pues realmente los periodistas y también contra los magistrados. Aquí va el primero, donde ellos
Se ven que estaban preparados hasta con botellas. Este es el video que publicó Lucía Bastidas, que se ve claramente que llevaban las botellas para participar de este evento, de estas movilizaciones. Ese es un primer video que se muestra claramente cómo no fue improvisada la situación que se presentó ayer, sino que estaban, algunos de ellos sabía para qué iban, estaban preparados. Así que los desórdenes no fueron improvisados. Ahí se ve cómo están desbaratando los adoquines de los andenes en Bogotá para poder enfrentar a la fuerza pública, de manera que tuvo que intervenir el SMAT. ¿Esto ve? La intervención de la fuerza pública para poder empezar y eran civiles magistrados por el palacio. Bueno, y hay que decir que el SMAT finalmente intervino gracias a la orden que dio en ese sentido el presidente, como lo anotaba el exconcejal Celio Nieves Herrera. Tuvo que el presidente decir, no, pues que intervenga. Entonces, la policía, el SMAT, y ahí vimos la intervención que tuvo que hacer. Los magistrados tuvieron que salir escoltados. Ahí se ven cómo salen las camionetas finalmente de los magistrados del Palacio de Justicia, logran salir del edificio, incluso llegó a sobrevolar el helicóptero porque se hablaba que iban a tener que ser evacuados vía aérea con el helicóptero en ese sentido. Así que los magistrados tuvieron que salir del edificio vía estas camionetas, pero también se consideró la posibilidad de que ocurriera a través del helicóptero. Bueno, eso es lo que tiene que ver con las movilizaciones de ayer. Ya son las 12 del día, 37 minutos. Margaret, voy a una pausa y cuando regresemos estaremos con su noticia que nos tiene preparada para el día de hoy. Estamos en Al Día Noticias, emisora .5. Traslada ya tus cesantías al Fondo Nacional del Ahorro. Dani, ¿ya pasaste las cesantías al FNA? Amor, recuerda que yo llevo apenas 8 meses trabajando, no tengo cesantías. Ojo, Dani, que igual te van a consignar las cesantías de ese tiempo. Dile a doña Sandra que las quieres en el Fondo Nacional del Ahorro y así sí derechito a la casa que nos merecemos. Dani dio el gran paso y ahora su meta de tener casa propia está más cerca. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Jardín Infantil Amishi. Más que un jardín infantil, somos un centro de experiencias. Pensamos en tu hijo, pensamos en su desarrollo, respetamos sus procesos de aprendizaje, diseñamos actividades que potencian su fantasía e imaginación. Tenemos experiencias que despiertan su curiosidad. Vivimos experiencias para aprender, para divertirse y para descubrir que ser un niño es ser feliz. Jardín Infantil Amishi, ubicado en Nicolás de Federman. Teléfono fijo 601-530-3382. WhatsApp 311-510-8722. Y en redes sociales, Instagram y Facebook, @Jardín Infantil Amishi. Porque ser niño es ser feliz. 12:39 minutos, Margaret. Voy con su información y una vez termine le quiero hacer un par de preguntas para el especial periodístico, porque hoy es el Día del Periodista. Quiero invitar a los periodistas a que hagan parte del Día Noticias, una reflexión que he querido hacer para los colombianos. El domingo se cumple una de las fechas deportivas más importantes del año, Margaret. Claro, el domingo importante del año para el mundo, pero para el mundo deportivo, pero también para el mundo musical. Es el Super Bowl, es el partido donde se determina, se identifica al campeón de la temporada del fútbol americano. En Colombia no somos muy expertos en fútbol americano, pero
el Super Bowl cada vez más se ve en Colombia, pero además, producto colombiano se consume en el Super Bowl, porque uno de los principales alimentos, de los principales productos que se consumen a lo largo del Super Bowl es el aguacate. De Colombia, bueno, le voy a decir el total de aguacates que se consumen en esa noche, en ese partido. Para este año se estima que son 15.222 toneladas, de las cuales de Colombia serán 130.000. Pero además se consumen alitas de pollo, como 15 millones de alitas de pollo, se consumen pizzas, 12 millones de pizzas, obviamente los nachos y claro está el guacamole con nuestro aguacate. El valor de la boleta, John Didier, el más baratico, a ver si se le apunta, ya no hay, pero ¿qué tal? $5.300. Es que calcule en millones, haga la cuenta con impuestos y todo, 32 millones. ¿Quiénes juegan? Bueno, el Kansas City Chiefs y el San Francisco 49ers. Este es el programa de televisión, como programa de televisión, que eso ya hoy acordémonos que todo es por streaming, plataformas, etcétera, que más se ve y que más millones genera. Una pauta comercial vale 7 millones. Va a cantar Usher, pero lo que más tiene nerviosos a todos es Taylor Swift. Y usted me va a decir, ¿pero por qué? Sí, está de moda, es la cantante famosísima, ¿pero por qué? Porque es la novia de Travis Kelce, de los Kansas City. Ella está en Japón presentando 4 conciertos. Mañana es el último y tiene que salir volada, ahí sí volada, valga la palabra, para llegar. Se supone incluso, se espera hasta que él le pida la mano. Es todo un espectáculo. Esto, John Didier, en Colombia, como le digo, cada vez más lo siguen mucho por todo lo que implica. Este año tiene algo especial. Será el primer evento en la historia de los eventos en el mundo que será 100% por energía solar. Listo. Muy bien, Margaret, muchas gracias. Hoy es 9 de febrero y en el Día de Noticias en Emisora.5 presentamos un análisis, un especial periodístico sobre lo que es un periodista, si hay parcialidad en los medios y si los periodistas debemos o no opinar. Arranco con mi compañera Margaret Ojalvo, una periodista con mucha trayectoria, experiencia en televisión, radio, prensa y comunicación organizacional. Margaret, su opinión. Pues John Didier, primero que todo, un gran abrazo y un saludo especial a todos los periodistas en Colombia. Hoy es el Día del Periodista, ayer se entregó el premio CPB, que exalta los mejores trabajos del año por parte de los periodistas. Pero, ¿qué es ser periodista? Bueno, hoy con las redes sociales, pues prácticamente que todos se sienten periodistas. Y yo siempre he dicho, todo el mundo lleva un pequeño periodista en su corazón, porque ante cualquier hecho novedoso o extraño, ahí estamos contándolo, así sea al hermano, a la mamá en la casa. Pero los periodistas de hoy, y más en tiempos de las fake news o las noticias falsas, donde vemos la polarización de los personajes que entrevistamos, de los voceros, donde no nos van a decir siempre la verdad. Siempre se ha dicho que no nos dicen la verdad, que hay cositas que no cuentan, pero en este caso se manipula la verdad. Es cuando más hay que ser riguroso. El periodista debe formarse. Tenemos grandes escuelas de universidades, facultades, como las quieran llamar, de periodismo y comunicación en Colombia, reconocidas internacionalmente. Hay que formarse. Porque yo tenga un podcast o salga en redes y tenga 5 millones de seguidores o 10.000 millones de seguidores, no quiere decir que sea periodista. Periodista es quien narra los hechos que están ocurriendo, que son de interés de la sociedad, con veracidad, o sea, con la verdad, con objetividad. No le puedo poner lo que a mí me gusta, no, el hecho como tal, con oportunidad, y tenemos que saberlo contar para que todo el mundo lo pueda comprender y analizar en la medida de las posibilidades. Quienes reciben el receptor del mensaje, es decir, que lo pueda recibir el presidente de la República o el señor de la Andi, por ejemplo, pero la señora que vende tinto en la sombrillita de la esquina. Entonces, lenguaje sencillo, cero arrogancia,
Ser periodista no es ser más que nadie, todo lo contrario. Tenemos un compromiso social inmenso de responder y cumplir con todo lo que ya dijimos, pero sobre todo la verdad, no dejarnos engañar por el vocero o por las personas con las que estamos interactuando. Debemos siempre estar al día en la información, conocer los personajes, saber de qué tendencias son, conocer sobre todas las distintas fuentes económicas, deportivas, sociales, políticas, tecnológicas. Hoy la tecnología juega un papel fundamental y siempre está presente en los grandes medios de comunicación. Y grandes no es porque sean los más grandes en cuanto al número de periodistas o tiraje, por ejemplo, si son un periódico. No, grandes en cuanto a que hacen las cosas bien. Entonces, ser periodista, John Didier, es un orgullo, eso se lleva en la sangre. Yo, en el caso mío, yo creo que nací periodista, amo el periodismo y lo más importante es lograr con ese periodismo hacer cosas positivas por el otro, por la comunidad, por la sociedad, por los débiles, por los más vulnerables. Y nunca creernos más porque somos periodistas. Respetemos al otro. Respeto, veracidad y sobre todo oportunidad. Gracias, Márgara. Invitamos a esta reflexión a un periodista de muchos quilates, trayectoria, fue subdirector de RCN Radio en la época dorada de Juan Gozaín, fue también director de servicios informativos en Colmundo, hicimos equipo allí en Colmundo, y ha sido director de comunicaciones de varias entidades del Estado, escritor. Estamos hablando de Francisco Tulande. Hola, un cordialísimo saludo, un abrazo para todos los periodistas de Colombia en su día. Realmente yo quiero manifestar pues, el orgullo de haber hecho una carrera reporteril en un país como Colombia, donde suceden demasiadas cosas, donde el registro de los acontecimientos es como un circuito permanente alimentado por hechos, por noticias insólitas, por episodios críticos, por curiosidades, por casos de humor. La práctica del periodismo se ha convertido infortunadamente por estos días en una tarea compleja, en un trabajo un poquito más difícil. Hay unos factores que han ido deteriorando el entorno del ejercicio profesional y eso no deja de ser inquietante. Y puede haber un mea culpa en algunos casos de parte de quienes en circunstancias tomamos partido, somos muy beligerantes, nos creemos los dueños de la verdad, los poseedores de toda la línea que debe seguir un país. Y realmente eso no es la democracia ni tampoco es la esencia de la información. No se trata pues de recriminar la manera como actuamos o como decidimos o como comunicamos, sino de que hagamos una reflexión realmente sobre lo que se necesita en este momento donde atravesamos aguas un poco turbulentas. Realmente pues el ejercicio periodístico en crisis no ha sido una excepción, realmente parece ser, y lo digo cuando una constante en nuestro país. Vivimos episodios terribles como la guerra del narcotráfico contra la sociedad colombiana, las acciones de los grupos subversivos, episodios que nos complican la corrupción, la debilidad del Estado frente a ciertos estados y a ciertas circunstancias mejor. Y lo que importa en este momento es tener la serenidad y pensar en la función básica y elemental del periodista, que es comunicar. Yo no quiero dar una cátedra, ni mucho menos sobre algo que ustedes practican, sobre el ejercicio del día a día, pero el entorno sí requiere de nosotros un periodismo, digamos, más ceñido a los principios morales que nos inculcaron nuestros padres y a los valores que nos inculcaron nuestros profesores y nuestros mayores y que nos han llevado por este complejo camino del ejercicio periodístico. Cometemos excesos, nos dejamos ahora tentar por algunos retos o por algunas veleidades o por la emoción, somos humanos al fin y al cabo, pero yo creo que se impone en este momento una reflexión de país. No puede ser que el hecho de tener un micrófono, un espacio editorial, una cámara de televisión, una plataforma o un mecanismo que nos permita llegar mucho más allá de donde creemos o de donde proyectemos, pues nos convierta en personas que dividamos, que sembremos desunión, que no aportemos, digamos, a la construcción de una mejor sociedad. Tiempos difíciles, dificultades, errores cometemos, pero pensemos en el país, pensemos en nuestro principio democrático y en la importancia de que
comuniquemos con amabilidad, con mucho respeto. Es que estamos perdiendo respeto en algunos casos contra las personas y las instituciones. Nos estamos dejando contaminar, por ahí es válida la palabra, de quienes siembran odio, de quienes siembran miedo y sobre todo de quienes siembran desesperanza. Comunicar es una función primaria de mantener a nuestros oyentes y a nuestros seguidores en todos los espectros y escenarios al día en lo que está ocurriendo, contarles las cosas y opinar con criterio, con conciencia patriótica y con valores. El periodismo es un sustento de valores y no podemos perder ese norte. Esto pareció un regaño, yo quería darles un saludo, pero bueno, feliz día del periodista. Ahí estaba Francisco Tulande, muy amable, gracias. También invitamos a esta reflexión a Ricardo Galán, periodista de CMI, redactor económico, también fue jefe de prensa en la Casa de Nariño y hoy tiene libreta de apuntes. Un saludo a los oyentes de Al Día Noticias y de la emisora Punto 5. John Didier, el director, me hace 3 preguntas. 1, ¿qué es un periodista? 2, si un periodista debe opinar. Y 3, si hay parcialidad en los medios en Colombia. Sobre lo primero, ¿qué es un periodista? Un periodista es una persona esencialmente curiosa, entrenada para el manejo del idioma y de las técnicas y herramientas de comunicación, que quiere entender la realidad de lo que pasa, de los hechos, de las noticias, para podérselas contextualizar y explicar a su audiencia. Esa es la esencia de un periodista. Es un ciudadano que ha sido entrenado para buscar la noticia, procesarla y transmitírsela a su audiencia. ¿Un periodista debe opinar? En el mundo de hoy yo creo que sí, pero más que opinar, lo que debe dar es contexto. Las audiencias, los ciudadanos hoy están expuestos a un bombardeo de informaciones tan grandes, tan contradictorias y tan interesadas que a veces se intoxica. Lo llaman infoxicación. Intoxicación por información. Porque recibe mensajes de muchas partes, muchos de ellos contradictorios. Y muchos de ellos informaciones falsas, producidas con la intención de generar un malestar, una reacción, señalar o conseguir un objetivo a favor o en contra de algo o de alguien. El papel del periodista entonces ahí es tratar de poner los hechos en un justo medio, de tal manera que las personas entiendan cuáles son los efectos que para su vida van a tener las decisiones que toman, especialmente los gobiernos, y cuáles los efectos que tiene sobre su vida lo que pasa. Un terremoto, una decisión política, un desastre natural, en fin. Más que opinar, lo que debemos preocuparnos los periodistas es por ofrecerle contexto para que la gente entienda, se informe y tome decisiones informadas, cualquiera que sea. Un empleo, un viaje, elegir un presidente, elegir un alcalde, irse a vivir a otro país o simplemente no hacer nada. Seguir un equipo de fútbol, adoptar una religión, lo que quiera. Pero la gente, los periodistas, debemos tener la obligación de entender los fenómenos, traducírselos a la gente para que la gente tome sus propias decisiones. ¿Hay parcialidad en los medios colombianos? Yo creo que sí. Yo creo que hay parcialidad. Pero lo malo no es que haya parcialidad en los medios, sino que la gente no se le diga a la gente. Hace muchos años, cuando yo empecé a ser periodista, a ejercer el periodismo, en Colombia habían 14 noticieros de televisión, 14. Cada uno con una marca política, por decirlo de alguna manera. Había un noticiero del M19,
había un noticiero de lo que hoy se llamaría la derecha, otro de centro derecha, otro de centro izquierda, otro de centro, uno liberal, uno conservador, en fin. Pero se sabía cuál era la postura de ese noticiero de televisión. El periódico El Espectador de Bogotá tenía un letrero arriba que decía: este periódico es liberal y profesa las ideas liberales. Parcial. Con un énfasis, con una tendencia. Eso era más transparente y más honesto que lo que ocurre hoy en día, en que los medios, casi todos, dicen ser objetivos e independientes y en realidad no lo son. Porque defienden unas posturas del dueño, del director, del periodista. Y eso está bien. Todos los seres humanos tenemos posturas frente a la vida. Lo que hay que decirle a la gente para que le quede claro es cuál es esa postura, cuáles son los principios que yo defiendo. Así, el oyente, el televidente, el lector y ahora el seguidor en nuestras redes sociales o en los podcasts como el mío, el podcast de Ricardo Galán, sepan a qué atenerse y verán a su leal saber y entender si me escuchan, me ven o me leen. Eso es ser periodista. Feliz día, colegas periodistas. Gracias a Ricardo Galán por esta reflexión. También vamos con el análisis que en este sentido ha hecho el periodista Manuel Salazar, reportero muchos años en la cadena Caracol, ahora con La Movida. Muchas gracias por la invitación, mi querido John Didier. Yo pienso que el periodismo en Colombia es un periodismo que debe estar del lado de la gente y no del poder. Yo creo que uno puede, como periodista, llevar a cabo su trabajo si le gusta. Es un oficio que nos permite, sobre todo, informar a la gente y especialmente a las personas que diariamente nos leen o nos escuchan. En este caso, nos ven si es televisión o cualquier red social que en este momento se está trabajando. Lo cierto, mi querido John Didier, es que uno no puede hablar aquí de parcialidad o imparcialidad. Antes se hablaba de subjetividad u objetividad. Nosotros somos sujetos y eso es lo que uno tiene que pensar, que los sujetos piensan, los objetos no piensan. Y uno puede tomar posiciones y hacerlo a través de una columna de opinión. ¿Por qué no puede? Porque es periodista, pues uno informa, pero también opina. También la gente no es boba, la gente sabe lo que uno puede decir, lo que no puede decir, y la gente pues respeta la opinión o no la comparte. Esa es la esencia. Y yo creo que en un país tan amenazado como se siente la prensa, y más con un gobierno tan intolerante como este, pues uno tiene que dar luces de lo que está pensando. Y eso no es ni será nunca un delito. Muchas gracias a Manuel Salazar. También tenemos esta reflexión con periodistas que trabajan, que fueron reporteros en medios de comunicación, pero que ahora están desde entidades del Estado. Alejandra Maldonado, desde la Oficina de Comunicaciones de Integración Social. Hoy en el Día del Periodista quiero enviarle un saludo a todos mis colegas y que hagamos una profunda reflexión sobre la importancia de nuestra profesión, pensando siempre en la ciudadanía, en los oyentes, en los lectores, en los televidentes, contrastando las fuentes, siendo rigurosos en nuestras investigaciones, buscando la verdad por encima de cualquier interés y de cualquier presión. Un saludo en el Día del Periodista a todos nuestros colegas y desde aquí, desde nuestra entidad, desde la Secretaría de Integración Social, siempre estaremos buscando historias con corazón, testimonios de las personas más pobres y vulnerables de nuestra ciudad, de Bogotá, a las que les damos una mano, a las que las ayudamos con los impuestos de todos ustedes. Un feliz día, colegas. Muy bien, y cerramos esta reflexión con Yolima Pérez, también reportera de varios medios de comunicación, de prensa, radio, televisión, y ahora desde una entidad tan importante como Transmilenio, manejando las comunicaciones, hace esta reflexión sobre el papel del periodista.
Primero que debemos determinar es que hoy en día hay varios roles en materia de comunicación. Hay que diferenciar los roles que cumple cada uno de ellos. Hay un rol de influencer, un rol de opinador, un rol de locutor y por supuesto el rol de periodista. Los periodistas tienen por objeto llevar siempre la verdad, investigar, ir más profundo, informar, ser el puente que le permite al ciudadano último tener la información de manera adecuada y de manera certera. Lo más importante en el campo periodístico es de verdad contrarrestar las fuentes, ir al fondo, no quedarse, digamos, en el mero oficio de replicar, sino que hay que preguntar, hay que tener siempre las dos versiones de la noticia, que nos permite que el ciudadano se forme su propia información, su propia idea de lo que está pasando. ¿Cuántos años de experiencia tiene Yolima? Bueno, yo tengo la fortuna de haber estado primero en los medios de comunicación, donde estuve en radio y televisión, y posteriormente entré a la vida pública, que hoy en día es mi pasión. Ya de esto hace más o menos unos 26 años. Yo empecé antes de graduarme incluso de la universidad, empecé con el gran maestro Yamid Amat en Radionet, que hoy en día pues ya no existe. Bueno, empecé un poco antes, realmente con las prácticas con Néstor Morales y luego pasé, digamos, a radio, luego posteriormente a televisión con Javier Ayala, que ya no nos acompaña, pero que también fue un gran maestro. Bueno, ¿un periodista debe opinar? No, en el ejercicio propio del periodismo, lo que es el periodismo como tal, el periodista se debe limitar a entregar la información contrarrestando las fuentes. Si ya lo hace de manera personal, a título personal, lo puede hacer. No es que no lo pueda hacer, pero lo correcto es que si está en la función periodística, simplemente reúna la información y que sea el consumidor de la información el que se haga su propia idea. ¿Estamos parcializados los periodistas en Colombia o si hay periodistas neutrales? Yo creo que hay muchos periodistas neutrales, hay muchos periodistas que cumplen la función que digo, de buscar la contrainformación, de ir más a fondo, de no quedarse con la mera información que se le entrega, sino de investigar. Todavía hay muchísimos y las nuevas generaciones ojalá, digamos, entendamos que los roles son diferentes. Si quieren ser influencer, tienen que tomar otro tipo de contenido y otro tipo de camino. Si quieren ser periodistas, hay que leer, investigar, profundizar, entrevistar. De pronto un poco la inmediatez de la información no nos ayuda mucho en ese ejercicio juicioso, pero creo que podemos hacerlo y debemos hacerlo para que la objetividad, que ha sido uno de los pilares de la comunicación en el tema de periodismo, se mantenga y podamos dar garantía de ella al consumidor de la información, es decir, a los ciudadanos. ¿Hay medios o hay periodistas parcializados? Yo no creo que haya medios ni periodistas parcializados realmente. Yo lo que creo es que a veces se confunde un poco el rol y se usa de manera inadecuada el micrófono por algunos, pero no son la mayoría. La mayoría tienen claro que no podemos tomar partido porque claramente el periodista no puede hacerlo, no debe hacerlo, no tendría que hacerlo. Muchas personas creen que porque bueno, hoy en día los influencers lo sufren, cuando opinan una cosa de una figura pública y al otro día tienen que criticarle algo a esa figura pública, indistintamente del cargo del que estemos hablando, del tipo de figura pública de la que estemos hablando. Entonces se va todo el mundo en contra de esa persona porque opina diferente a lo que opinó antes. No, o sea, el periodismo no es eso, el periodismo no es opinión, el periodismo debe ser investigación, exponer las dos caras de la moneda. Exponer las dos caras de la moneda, la reflexión que hace Yolima Pérez, también comunicadora, periodista. Ana Rodríguez trabajó para RCN Radio y ha estado en varias entidades del distrito, ahora mismo está con la Secretaría de Desarrollo Económico y ella me ha hecho llegar una reflexión que quiero compartir con los oyentes. No pude enviar el video, pero sí manda una reflexión que dice: ser periodista es ser responsable. Hoy en nuestro día felicito a todas esas personas que se dedican al oficio de informar, mediar, de ayudar y de servir. Es un privilegio ser periodista y más cuando las nuevas tecnologías nos retan y obligan a innovar, a crear y a investigar para entregar una información precisa y veraz. Informar no es opinar. Informar es dar a conocer una noticia contrastada con diferentes fuentes para que sea objetiva e imparcial. Se está confundiendo al periodista con el influencer, por eso es un reto para la academia formar periodistas muy hábiles en el manejo de la información y de las nuevas tecnologías para que la opinión pública aprenda a marcar la diferencia y no se deje confundir. Ser periodista no es fácil, pero es un privilegio
porque muy pocos podemos acceder a información confidencial y de alto impacto que nadie más lo puede hacer. Agradezco a todas esas mujeres y hombres que trabajan con responsabilidad para mantenernos informados del acontecer diario en cada una de las ciudades y rincones de Colombia. Feliz Día del Periodista y nunca dejen de trabajar por la verdad. Estamos como de acuerdo con Ana en ese sentido y hemos hecho llegar una reflexión de Al Día Noticias para el Muro del Patán, que es un medio de periodistas que está cumpliendo 14 años. Dice lo siguiente y con esto cerramos. Nos pasa el tiempo y prueba de ello han sido estos 14 años de información que nos ha entregado el Muro, que dirige Norberto Patarroyo, de manera que se convirtió en un espacio obligado y agradable para todos los periodistas, logrando unir a los comunicadores, a los periodistas y a quienes laboran en los medios de comunicación. El Muro, sin lugar a dudas, ha permitido resaltar lo mejor de nuestra profesión, trabajando siempre en defensa de la libertad de prensa y en defensa también de los derechos de los profesionales de la comunicación. A propósito de este último punto, vale la pena hacer un llamado al gremio para evitar tomar posición en la actual coyuntura política del país, porque no podemos olvidar que la misión del periodista es informar lo que está ocurriendo, informar lo que está ocurriendo. Debemos, eso sí, presentar las 2, 3 o 4 caras de la noticia para lograr reunir diferentes puntos de vista, de manera que el ciudadano logre tomar su propio punto de vista de lo que está pasando. Está probado que por más que se critique a un personaje, la fanaticada no deja de amarlo por eso. No obstante, estamos llamados a cuidar y contribuir a la democracia, investigar, denunciar, revelar todo lo que atente contra la misma. Asimismo, es importante exigirle al gobierno y al constituyente primario, que es el ciudadano, que se garantice la libertad de prensa, que por estos días ha estado seriamente amenazada en la cobertura de las movilizaciones y también por los ataques a algunos medios que se atreven a publicar informaciones que no son del agrado del gobierno de turno. Este pues es el mensaje que hemos enviado al Muro del Patán en la celebración, Margaret, en el marco del Día del Periodista. ¿Cómo le ha parecido esta reflexión, Margaret? No, pues primero que todo, colegas muy queridos, Pachito Tulán de toda la vida, Ricardo, Manuel, no, maravilloso escuchar. Muy calificada, ¿no? Muy seria. Sí, claro, Yolima, no, todos. Hay un tema que me llama la atención adicionalmente, es la forma en que comunicamos, que es, claro, cada uno tiene su forma de comunicar, pero hoy John Didier, y lo vimos ayer concretamente en esta situación que se presentó tan dramática y que en un momento dado nos angustió demasiado, periodistas de medios que no vamos a mencionar cuáles son, pero medios muy reconocidos, que tenían que quitarle al micrófono la marca, su insignia, su conito, para que no se viera la marca, porque sabían que los iban a agredir. Y es más, a los periodistas les iban preguntando, ¿usted de qué medio es? Al que no tenía la identificación. Usted me permite, vemos esa imagen de la que usted se refiere. Aquí la tengo. Claro. Independiente para mis redes. A mis redes. Redes sociales. Que no vaya a ser para RCN en el Caracol. Mire, ¿y cuál es tu canal? Independiente. Así se redes. Sí. ¿Cuál es el canal? Independientes. Podemos ver en los videos. ¿Cómo? Increíble. Esta es la situación que vivió. Este periodista es de la FM RCN y tuvo que decir que era independiente, no poderle poner el logo de su medio de comunicación porque varios periodistas son agredidos o sacados violentamente de estas movilizaciones. Así estamos en este momento en el país. Es infortunado que la gente no pueda entender el valor de la información, Margaret. Sí, y sabes que yo al ver la imagen pensé en el periodista porque estaba muy nervioso. Imagínate que sea un periodista que esté empezando algo. Muy difícil también manejar la situación y se podría también desbordar. Bueno, esa es nuestra realidad. Con experiencia le pasó al periodista de Red Más, que en este momento se me escapa el nombre, también estuvo cubriendo una movilización aquí sobre la Caracas con 53 y los sacaron violentamente los manifestantes. Eso pasó en estos días, es muy reciente, por eso en este momento lo que le pasó a la revista Semana, eso no puede ocurrir. No hay libertad de prensa en este momento.
De manera que nuestra solidaridad también con nuestros colegas que han sido víctimas de la violencia, y ojalá esto no pase a mayores y podamos tener libertad de informar y ser informado, porque donde no hay democracia, no hay medios de comunicación y así las cosas son mucho más difíciles para el desarrollo. Margaret, feliz fin de semana. Feliz día del periodista. Feliz fin de semana y feliz día del periodista, y no te pierdas el Super Bowl. Muy bien. Nosotros somos Margaret Calvo, John Didier Rodríguez en El Día de Noticias, emisora.5. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo.